rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, buenas tardes. Escuchaba los titulares de las noticias de RCR y el último, que era un titular deportivo, lo pone a uno a pensar en muchas cosas. El titular iba más o menos así, sobre algo de la Premier League, del fútbol inglés, ¿no? Entonces creo que ahora los equipos para pedir que les salte una fecha en el calendario o no jugar, no sé cómo es la cuestión, tienen que presentar un cupo de por lo menos 4 contagios confirmados en los equipos. Entonces ya ahora hay cupo de contagios también para saltar la nueva normalidad y todo este tipo de cosas. Escuchaba también que hoy hubo convocatoria para recabar firmas para el referendo revocatorio en Venezuela. Obviamente, por ahí están las fotos. Por ahí vi una foto de un centro de recolección de firmas en Petare, y creo que era la corresponsal de CNN en Venezuela, decía, bueno, para que sepan el dato nada más, ahí estaban los del Plan República de a manito agarrada con los colectivos del chavismo. Ahí no había ningún tipo de información ni señalización de que ahí se estaban recogiendo firmas. Montaron la broma en media calle ahí, no había nadie. Creo que ella decía que llevaba como 2 horas ahí, no había visto que hubiese aparecido el primero que quisiese firmar. No había visto a Linda. No vio a Linda. Entonces, no pude evitar, Daniel, recordar, porque nosotros todas las cosas que decimos las pegamos con canciones. No sé si ustedes se han dado cuenta. Esa canción que poca gente conoce, de los primeros discos de Willy Colón con Héctor Lavoe, que es una canción que dice, se acaba este mundo. Y entonces, en los coros de la canción, o mejor dicho, en los versos de la canción, que no en el coro es, se acaba este mundo, más nada, ¿no? Pero él dice, es un disco del año 68, el disco de Hustler, y dice, las jevas en minifalda, los hippies peludos, que no se quieren ni bañar. O sea, porque ese era el acabose del mundo en el año 68, que las jevas anduviesen por la calle en minifalda y que hubiese aparecido tanto hippie peludo que no se quisiese ni bañar. Bueno, yo no sé, Daniel, si el mundo se está acabando o si es que estamos entrando en un nuevo mundo. Yo no sé, tú que eres un hombre de mirada amplia, larga, o sea, que tú tienes la capacidad de ver más allá de lo evidente. Carajo. Yo no sé Sí, si tú Leo tienes la no. explicación, pues. La espada del augurio del león no. Chico. Mira, yo no hay que ver más allá. No hay que ver más allá de lo evidente, hay que ver lo evidente, hay que ver la evidencia, ¿no? Las cosas que se están viendo. Por ejemplo, fíjate tú, aquí en Europa se están viendo o sea, la norma impuesta casi que general es el pasaporte COVID, pasaporte europeo COVID. Eso significa que tú no solamente tienes que estar vacunado, sino que tienes que haberte registrado. Que te registran automáticamente cuando te vacunas, te registran, ¿no? Pero a ti te dan un código QR en tu certificado de vacunación. Y entonces lo que la gente hace normalmente es o llevas ese código QR contigo por todas partes en ese papelito o te descargas una aplicación a tu teléfono celular. Dependiendo del país en el que estés, cada una tiene su propia aplicación. Tú allí, al descargar la aplicación, tú escaneas el código QR y ya el sistema te carga tus datos automáticamente y te genera el certificado de vacunación. Entonces, aquí en Europa, cuando tú vas a entrar a algún sitio que tiene restricciones para el acceso, además de llevar tu mascarilla obligatoria, te van a exigir el pasaporte COVID para el ingreso. Y dependiendo del sitio donde vayas, te van a pedir también tu identificación personal para constatar que lo que lleves en el certificado concuerde con tus datos. Y entonces uno ve cosas, ¿no? En estos días yo estaba, cuando empezó, entonces aquí impusieron una norma, que es que no solamente es que tienes que estar vacunado, no solamente tienes que llevar la mascarilla, sino que tienes que estar vacunado y tener el certificado. Pero además de eso, hay una norma aquí que tú tienes que estar, lo que llaman las normas 2G por sus siglas en alemán. Tú tienes que estar o vacunado con la carga completa que te corresponda, las 2 o las 3 vacunas, y además o recuperado. ¿Qué significa eso? Que te haya dado COVID y estés dentro de los 6 meses posteriores a haberte recuperado. Inclusive tienes un certificado de haberte recuperado de COVID.
Esa es la norma 2G. Y la norma 2G Plus significa que aunque estés recuperado o aunque estés vacunado, además de eso, tienes que tener un test realizado en las últimas 48 horas, dependiendo del sitio y de la cosa para donde vayas. Entonces, tú que un día voy yo no sé qué yo iba a comprar algo, ¿no? Y entro a un centro comercial y se me acerca un tipo, un alemán, me ve y se me acerca y me dice, en alemán, me dice, disculpe, pero como yo lo veo de civil, ¿no? Me dice, disculpe, usted tiene el pasaporte de COVID, corona. Y le digo, sí. Y entonces, pero cuando me lo pregunta, digo, oye, es verdad, van a supervisar, porque eso fue una cosa que dijeron, que podía haber controles aleatorios. Y digo, oye, pero, y esto es, y yo dije, no, y esto es clandestino, imagínate tú, ¿usted tiene pasaporte COVID? Me dice. Y yo digo, sí, claro, y voy a apelar por mi teléfono, y el tipo me dice, véndame una captura, y yo le pago 10 euros. Y yo, o sea, quedo como, ¿cómo? Te doy 10 euros y me das una captura. Y dije, yo hago algo cuando pasan esas cosas así, me hago el camerunés. Es decir, empiezo a hablar en otro idioma. Como si no empiezo a hablar, lo que te están planteando. me hago el camerunés, empiezo ¿cómo se llama? A hablar como si soy no entiendo alemán, entonces me voy, empiezo a hablar lenguas en yoruba y me voy. ¿Qué era lo que me estaba planteando? Bueno, que como a ti la aplicación te genera un código QR, él lo que quería era que yo le hiciera a mi código QR, a mi certificado, una captura y se la pasara a él por Bluetooth o a su celular. De forma tal de que como él no está vacunado, cuando él fuese a entrar a algún sitio donde le pidieran, él mostraba el mío y entonces pasaba, el código QR pasaba. Claro. ¿No? Entonces, eso parece que se popularizó aquí. Un poco de gente, no. Y no necesariamente porque fuese gente antivacuna, sino era gente que no se había vacunado todavía, se había puesto la primera, estaba esperando la segunda, y entonces si no tenía las dos, había restricciones y la gente estaba como loca. Entonces empezó esa sinvergüenzura y yo me di cuenta cuando empieza la cosa a conjurarse. Cuando tú ibas a entrar te pedían, entonces, permítame por favor. Y el mismo empleado que estaba revisando tocaba el teléfono para ver si era el certificado o era una captura. O no te tocaba nada y te decía, por favor, permítame su identificación personal para ver los datos. O unos más inteligentes, a mí casi me raspan ahí, ¿no? Porque no me pidió documentos, sino que me dijo, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Ajá. Obviamente, ¿no? Entonces, el asunto era que, me agarró fuera de base y entonces entonces piensa rápido, recuerda tu fecha de nacimiento y dile en alemán. 27 Axis. Entonces el tipo, ok, no se quedó como diciéndome, ok, si se la sabe. Entonces yo tuve que decirle, disculpa, es que me agarraste de improviso y eso. Pero si quieres te doy mi DNI, no pasa. Eso es una tontería. Pero la otra es peor. Que entonces, yo no me quiero vacunar, dice alguien, yo no me quiero vacunar, pero tampoco quiero que me apliquen las restricciones. Entonces tú lo que quieres es que me coma el tigre. Pero entonces ellos buscaron un resquicio de la ley. ¿Qué dice la ley? Dice que si yo tengo un certificado de recuperado del COVID durante los 6 meses posteriores a la emisión de ese certificado de recuperación después, es decir, 6 meses después de que me dio COVID, yo puedo entrar a los sitios. Daniela, ya te dan un certificado después que tú pasas por COVID. Claro, porque cuando tú te vas a hacer la prueba, cuando yo me fui, fíjate, yo me sentí mal, ¿verdad? Yo me sentí mal. Y fui al médico. Y llegué y me aprendí un discurso, hice una chuleta completa, detallando todo lo que yo sentía y me lo aprendí en alemán. Y yo llegué y le dije a la doctora, yo tengo mucha tos, era lunes, estoy tosiendo desde el viernes y he tosido tanto que me duele el pecho y la cabeza y siento que ya no puedo más.
Eso todo en alemán, ¿no? Perfecto alemán recitado. Bueno, no sé si perfecto, yo no sé si perfecto, pero yo sé que me entendió, porque la doctora hizo como, oh, como diciendo, caramba, lo siento. Y entonces me dijo, bueno, me dijo, está bien, vamos a mandarte algo para la tos, ¿ok? Y me mandó algo muy fuerte para la tos, que vas a tomar para los próximos 6 días. Pero te tenemos que hacer por rutina una prueba de COVID. ¿Has perdido el apetito? Entonces yo no había identificado nada, yo estaba out. Yo pensaba que no estaba tan fuerte el no, porque yo pensaba, no, por lo que yo pensaba, no, si a mí me da COVID, eso me va a acabar conmigo, yo me voy a dar cuenta, me van a hospitalizar y qué horror, ¿no? Me voy a morir. Yo pensaba lo peor. Y resulta que yo tenía COVID y no me había dado cuenta. Entonces me dicen, bueno, me hacen la prueba y me dicen, llame a las 5 de la tarde para darle los resultados. Eso fue como a las 10 de la mañana. Y yo me vine para mi casa. Igualito. Cuando tú vas al Ministerio de Salud, también vas así, vas al barrio adentro, los tipos te dan un código QR y tú con ese código ya tú sabes si estás positivo o negativo. Bueno, yo me vine para mi casa, me tomé mi tratamiento, me acosté y yo estaba esperando para las 5 de la tarde, estoy diciendo que eso fue a las 10 de la mañana, yo a las 5 de la tarde iba a llamar para que me dieran los resultados. ¿Cuál 5 de la tarde, cuál llamar? Al mediodía, como a las 2 horas después, me llamaron a mí, no del consultorio médico, sino del Servicio Regional de Salud. Ustedes son de Lara Farías, sí. Usted acudió a la consulta de la doctora tal, hoy en el día tal, y se realizó una prueba de bueno, usted ha dado positivo, amigo querido, y entonces lo estamos llamando para preguntarle cómo se siente, en primer lugar. Y yo, bueno, ahorita me siento abatido por la noticia. Bueno, pero ¿cómo se siente usted? ¿Usted con quién vive? Yo con mi hermano. Ah, bueno, muy bien. Le informamos entonces, y le vamos a enviar por escrito, que tanto usted como se llama su hermano. Bueno, le informamos que tanto usted como su hermano están en cuarentena por los próximos 14 días. Entonces, por favor, no salgan de la casa, todo aquello. Y bueno, nos tenemos que comunicar con usted. Si se siente muy mal, llame a emergencias. Y eso es todo. Y guarde el reposo y cumpla con lo que le dijo su médico, comuníquese con su médico. Porque con la doctora le dije, sí, ya sabemos. Entonces, quédese ahí si se siente mal. Ya ellos te tienen una base de datos que saben que tú estás transitando. Claro. Entonces a mí me llegó una carta a mí y a mi hermano, a mí diciéndome, bueno, usted está en cuarentena hasta el día tal. Y si se siente, y más indicaciones, se siente mal, aquí tiene este teléfono de emergencia, aquí tiene todo esto, y cualquier cuestión, por favor. Y además de eso, entonces eso genera una alerta en el sitio, porque estamos en las estadísticas, entonces hay un caso aquí, entonces los vecinos lo saben, todo aquello se entera, ¿entiendes? Después me llegó una nueva carta notificándome que ya había cesado mi periodo de COVID, de cuarentena, y luego, como a los 2 días, me llegó una carta de un certificado de haberme recuperado del COVID. Eso fue. Luego, bueno, pasaron los 6 meses, me vacuné, entonces tengo todas mis cosas. O sea, eso ya que ya hay una cosa, que estás vacunado o te acaba de dar y tienes un certificado y caes en un estatus. Pues, es correcto. Es un estatus, exactamente. Pero lo que tú has descubierto recién es que hay gente que quiere burlar ese estatus también. Entonces hay gente que ha decidido que como no se quieren vacunar, pero tampoco quieren que le apliquen las restricciones, entonces deciden, bueno, cuando yo me entere de alguien que tiene COVID, yo voy para su casa para contagiarme. No sé en realidad si eso incluye algún tipo de intercambio de fluidos o no sé cómo es la cosa allí, pero lo que sí sé es que es una, porque entonces hay estos antivacunas que tienen grupos de Telegram y cosas para comunicarse y para ¿cómo se llama? Regar entre ellos teorías de la conspiración y los videos que manda no sé quién y los no sé cuántos ahí bailando la danza del anti-COVID, todas esas estupideces, tonterías que se inventan. Entonces dicen también eso, bueno, si alguien está diciendo fulana tiene COVID, puede irla a visitar para que se tarde, y eso, pero en un caso está haciendo jornada de inmunización allá. Hubo un caso reciente de una señora que por estar en ese plan se contagió y se murió. Oh. ¿No está el cuento? No, es que te digo, de cuentos hay. Bueno, yo te conté, una de las youtubers más famosas de habla hispana metida en el tema de la conspiranoia
de esto, de que si el NOM, de que si la caída del Cabal, de que si a Trump le robaron las elecciones, entonces aquí va a venir y entonces va a recuperar todo esa, la cuestión de las vacunas, la pandemia, todo eso, toda esa conspiranoia y tal. Ella era una de las más duras. Era de origen de otro país, de habla hispana, pero vivía aquí. Y la señora lamentablemente murió de COVID en un viaje que hizo a su país de origen y murió allá. Y eso fue un horror. Para empezar, horrible, porque una señora, madre de familia, deja entonces a 2 niñas. Es una cosa horrible, una cosa que uno no le desea a nadie, ni mucho menos. Pero, porque estaba en contra de las vacunas, no se vacunó, entonces fue y se expuso. Y entonces, parece que además de eso sufría de comorbilidades, parece que tenía problemas de hipertensión, todo aquello. Bueno, le pasó lo que le pasó. Entonces, eso es una cosa, porque hay distintos grados de incomprensión de la realidad. En la otra esquina tenemos nada más y nada menos que Emmanuel Macron. Entonces, Emmanuel Macron ha decidido que Macron rima con un animal que termina en on. Sí. Que no es el hito, sino es el que es grandote. Bueno, Macron rima con... Uno lo ve y uno dice, ¿qué animalón? Sí, pero también rima con Omicron, ¿no? Omicron, ¿ves? Emmanuel Omicron. Emmanuel Omicron, porque el tipo perdió la cabeza. Todos los días le dedica un insulto distinto a la gente que no se ha vacunado. Pero bueno, mijo, o sea, ¿de qué se trata? ¿De convencer o de estigmatizar? Oye, por Dios. O sea, una cosa, hoy se está discutiendo una ley, hoy empezaba la discusión de una ley en el Parlamento alemán para establecer la obligación de vacunarse. No te podrás imaginar la que se armó hoy en Berlín. Estaban todos esos antivacunas. Había uno que estaba vestido de unicornio. No sé muy bien qué tiene que ver el unicornio con las vacunas, pero vi que el tipo llevaba una cabeza de unicornio. Lo viste y te sí va panas. Lo viste y te sí va. No, porque es que ahí anida todo tipo de gente, ¿no? Fíjate que fíjate este cuento que te voy a echar, ¿no? Para el cuento para después del corte. Está bien, pues, sí va. Tiene el corte comercial y seguimos con las anécdotas que miran más allá de lo evidente, que quieren trascender la realidad, de Daniel Lara Farías. Ya venimos con más de ella así. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, que hay gente que está como loca en el chat. Por ejemplo, Alba dice que esto es una reposición. No, tan no es reposición que te estoy leyendo en vivo, Alba López. Daniel, tú ibas a contar algo antes de irnos al corte. Tienes que reponerte, Alba, de los inventos tuyos. Repon tu ánimo con nosotros. Con tu ánimo, nosotros podemos reponer tu ánimo, mejor dicho. Bueno, tú sabes que hablando de cosas que uno ve, ¿no? Que todo esto, de este mundo loco, de este mundo que decía el tango Cambalache, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 503 y en el 2000 también. Fíjate, ¿no? Que yo veía que eso creo que fue
en el mes de diciembre, estuvo en Berlín un tipo que dice ser comediante, de estos que dejó, sí, cierta radio que decía ser irreverente sin tener mucho inteligente. Este señor que se llama Guzmán, es el apellido de él. Yo, le respeto a cada quien le respeto a cada quien su trabajo, su forma de ganarse la vida. Sin embargo, yo a ese señor le vi una expresión insultando de una forma terrible a las mujeres particularmente, que trabajaban en labores del hogar, limpiando en casas de familia. Ella decía que todas esas mujeres eran ladronas, decía él en su chiste. Y a él eso le parecía un chiste. A mí eso me pareció tan infame, esa performance del señor, que me quedé con eso. Con eso fue con lo que me quedé de él. De repente, la cruz por eso. De repente el señor será muy bueno, muy simpático, muy chévere, le gustarán los animales. Después supe que cayó preso porque cargaba yo no sé cuántos kilos de marihuana encima en los Estados Unidos. Y entonces, una cosa seguramente tendrá que ver con la otra. Unas cosas son las causas, esos son los efectos, ¿no? Pero más allá de eso, el señor estuvo aquí en Alemania, estuvo en Berlín. Entonces el tipo se viraliza. Entonces a mí, por supuesto, como es en Alemania, entonces poca gente empieza a mandarme el asunto y yo me vi obligado a verlo porque ese no lo sigo. Yo al que no me gusta no lo sigo ya, porque ya están en esa tontería. Entonces empiezan a mandarme. Empiezan, mira lo que pasó, mira. Bueno, el tipo estuvo en Berlín. Estuvo, creo que fue por ser, sí, una zona muy concurrida, Alexanderplatz. Zona obligatoria para quien visita allá, pasar por ahí. Y entonces él estaba grabando y criticando una manifestación que había en solidaridad con con Cuba y entonces era una especie como de 6 o 7 comunistas rancios ahí, probablemente sin bañarse, y probablemente bajo los efectos de cualquier cosa. Yo siempre los veo ahí, ellos siempre están ahí, están en esa tontería. Y entonces estaban con unas pancartas con todo lo alegórico. Abajo el bloqueo yanqui a Cuba, viva Fidel, abajo las sanciones contra Venezuela, hand off Nicaragua, defendiendo todo eso. Todo. Entonces él pasa por ahí y entonces él empieza a ponerse pico y pala, a decir, ¿qué es esto? ¿Qué horror? Estos comunistas y tal. Y resulta ser que uno de los bichos que estaba ahí era un venezolano, no esos comunistas que empezó a defender, no, porque el Chávez, sí, Chávez vive, tal, y él, ¿cómo es? ¡Qué horror! ¡No les da pena! ¿Cómo los dejan? Entonces yo veo el video, entonces, ¿qué es lo que quieren que yo diga? Yo no dije nada, ¿no? En total. Pero ahí es donde está el gran problema de unas cosas que ocurren en algunas ciudades, no es el caso de Alemania, gracias a Dios, que yo sepa, pero hay algunas ciudades de alta concentración de venezolanos donde hay compatriotas paisanos que al parecer cuando se fueron de Venezuela metieron en la maleta todas las guerras de Venezuela. Metieron desde el alzamiento de José Leonardo Chirino, todas las lanzas de Páez, el caballo de Bobe, bueno, el kepis de Zamora, todo eso lo metieron ahí. Entonces se la pasan peleando entre ellos mismos. Es increíble, es increíble. Entonces tú vas a una ciudad donde hay alta concentración de venezolanos y te encuentras que si te reúnes en casa de este no puedes ir para casa de aquel. Porque aquel odia a este. Entonces, no. Y entonces por zonas, allá es donde viven los enchufados. Pero no voy para allá porque allá viene un poco de marginales. No tienen razones como para tener un poquito de rencor guardado en el bolsillo. Yo creo que sí. Todos tenemos rencores y yo no voy a decir. Tú entiendes mejor que nadie eso. Yo no voy a decir esta piedra no tiraré. Ah, bueno. Pero una cosa es uno tener rencores y otra cosa es que tú te metas todos esos rencores en la maleta y los despliegues impidiéndote a ti mismo
tu proceso de integración en la ciudad donde estás llegando. Pero no, yo no voy para allá porque allá hay, no vayas para ese sitio porque allá hay un poco de venezolanos que son un poco marginales que vienen que si de Perú, de Colombia, esa gente. O sea, de verdad, no te pierdas allá, porque, o sea, o lo contrario, no, mira, no vayas para allá para esa zona, porque eso es todo un poco de cifrinos enchufados, hijos de papá y mamá y tal, no sé cuánto, o sea. Y entonces yo como estoy... Interesante, como... o sea, que fuera... Ya va, Daniel, tú me estás diciendo que porque tú has estado en España también, y obviamente vives en Alemania, o sea, fuera de Venezuela, se da el mismo fenómeno, yo no voy a llamar de segregación, porque segregación es lo que hubo en los Estados Unidos. Que era hay un fenómeno de clasismo. Que el venezolano lo mete. Algunos venezolanos, porque hay que hacer la distinción, algunos venezolanos lo meten en la maleta, se lo llevan y lo despliegan. Y entonces uno lo ve. Una de las cosas, una de nuestras taras es el amargarse la vida por la expresión de la opinión que otra persona pueda tener. Yo dije, ajá, pero es que esos comunistas siempre están ahí, esos comunistas ellos, lo que a ellos les quedó, pasó son unos señores que vienen, bueno, de la época de María Castaña, diría mi papá, o sea, una gente viejísima ahí que está, su labor en la vida es gastarse los reales de la pensión, haciendo esas pancartas y se paran ahí todos los días a gritar, solidaridad, mi Cuba, ¿qué imperialismos? Ya está. ¿Qué me afecta eso a mí? No me afecta nada. Entonces tú vas allá a confrontarlos, a hacer una marcha. Entonces ese es el fenómeno. Ellos van a ver, yo le hago una contraprotesta. Entonces, yo protestar, que viva el capitalismo, que viva el imperio. Está bien. Eso, a mí me pareció que eso es tan estúpida y tan fuera de lugar que te cuento entonces las dos anécdotas, ¿no? Yo recuerdo... no, que eso yo pensé que esa era la anécdota. No, cuando hubo la marcha del orgullo gay, ajá, en Berlín, yo fui, pero fue todo el mundo, no porque todos fuesen gays, ni porque todos estuviesen de acuerdo, sino porque nos habían tenido 2 años encerrados. Era la primera cosa pública abierta que se hacía, y todo el mundo dijo, vamos, porque es que no nos dejan salir, y habían suspendido todo lo demás. No era tanto como una afirmación de grupo, como una cosa contra... Era una necesidad, todo el mundo... Pandemia, más bien. La gente quería salir, la gente estaba ambiente calle, y fue un día bellísimo, y hizo un solazo, y se llenaron la calle verde, y bueno... Yo caminaba y veía, ¿no? Yo tomaba fotos y hablaba con la gente, y veía gente, me saludaba y me hablaban y todo aquello. Y yo recuerdo que había un grupo protestando. Era gente que protestaba por los derechos y tal. Y había un grupo. Entonces, tú estás, la segmentación de los grupos. De hombres homosexuales fumadores de habanos. Ok. Que estaban, pero era un grupo nutrido donde iba como 50 varones, ¿verdad? Todos con sus habanos prendidos y con unas pancartas y unas cosas reclamando la segregación de la cual eran víctimas los fumadores en los locales, exigiendo que hubiesen más locales explosivos para fumadores. A mí me molesta el humo del cigarro. Me voy a poner yo enfrente. ¡No! ¡Basta! ¿Para dónde vas? Daniel, tú acabas de ofrecerme el retrato perfecto de la posmodernidad, donde todo el mundo se afirma en la diferencia, donde todo el mundo de alguna manera ve que su fragilidad ha sido quebrantada. Entonces, estos señores han visto su fragilidad quebrantada en el hecho de que ellos no pueden sacar su cohiba en un local, y probablemente, bueno, a renglón seguido viene el tema de que son discriminados más porque son gays, ¿no? No, y entonces yo me habla, porque ahí todo el mundo se habla, y todo el mundo no se ve, claro, no se vaya, entonces, ¿y tú de dónde eres? Y tal, no sé qué. Entonces, no, nosotros estamos reclamando, uno de los muchachos, no, porque aquí, yo le digo, bueno, mira, yo no fumo, ni me gusta el humo, o sea, que no te puedo acompañar, aparte de eso, está fumando un cigarro cohiba, y eso viene de Cuba, y eso está colaborando con el castrismo. Paz, eso hay que explicarle. Y yo, no, olvídalo, no lo vas a entender, tampoco te lo voy a explicar. Pero entonces, no se puede, así no se puede. Macron, tu apellido rima con Omicron.
lo estás haciendo mal. Si me estás escuchando, si alguien nos está escuchando, por favor, tradúzcaselo al francés y dígale este mensaje. Macron, así no es. Macron en pico de Zamuro para la reelección. Macron, así no, Así no es. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de Y así nos va, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y así nos va, por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Para lograr las presidenciales libres, estamos entonces convocando al referéndum revocatorio presidencial. Y esto es con el propósito de unir, movilizar y organizar a los ciudadanos en torno a un propósito común, dar la tarea y ejercer el derecho que nos corresponde constitucionalmente. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Nadie ha dicho que la tarea está hecha. Por el contrario, sabemos de los obstáculos. Se reconoce así a Maduro. Maduro es una realidad fáctica que no necesariamente necesita de tu aprobación, sino que es, y por eso lo llamamos dictador. Y en consecuencia, ¿lo hacemos entonces con este Consejo Nacional Electoral? Lo hacemos con el mismo Consejo Electoral con el que derrotamos a el oficialismo en Barinas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y así nos va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y así nos va, y antes de continuar, un servicio público para una compañera de nuestra casa, RCR, la señora Nieves María Burgos, que tiene 77 años y es paciente diabético y con hipertensión, solicita los siguientes medicamentos: Glucerna, Crixomet de 50 por 850 miligramos, Candesartán de 16 miligramos, Tensomax LP de 30 miligramos y acitelciina de 600 miligramos en polvo. No recuerdo muy bien, pero creo que esta es la presentación genérica vamos a tratar de leerlo otra vez. Acetilciina de 600 miligramos en polvo. En todo caso, si usted puede ayudar con alguno de estos medicamentos, 424-350-6906. 424-350-6906. Mira, Daniel, otra cosa, pasando a un tema donde nos quedamos en Europa, pero donde cambiamos la página. El tema en Ucrania se está poniendo complicado. El asunto con Estados Unidos y Rusia ha ido, a un momento como de calma chicha. Fíjate que este señor Blinken, que es un señor del que, como dijo alguna vez Cabrujas de Claudio Fermín, no le conocemos mucho las intenciones por ahora, ha dicho que está esperando la respuesta de Rusia, una carta que de alguna manera plantea el camino que ve Estados Unidos para el asunto con Ucrania y con Europa del Este. Y hay una declaración al respecto. Preferimos la diplomacia y estamos preparados para avanzar donde hay posibilidades de comunicación. Es decir, no están cerrándose a la negociación y por supuesto parece que es lo que está tratando de buscar Blinken. Blinken. Y entonces estamos a la espera de cuál es la respuesta de Rusia, que más o menos ha ratificado a través de Lavrov en las últimas horas en la misma cantinela con respecto a América Latina y sobre todo a los aliados en América Latina de Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, y la presencia o el apoyo militar, la cooperación, que llaman ellos cooperación estratégica,
que tiene Rusia en América Latina, como para decir, bueno, no te echo el tiro, pero te muestro el puñal en América Latina con respecto a la cercanía, por supuesto, a los Estados Unidos de América. Pero esto sigue vivito, y yo quiero introducir, Daniel, acá otro tema que tiene que ver ya no con la política exterior de los Estados Unidos, sino con su política interior. Hay un asuntico que acaba de estallar que tiene que ver con la renuncia por adelantado que se espera ya de uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se trata del señor Stephen Breyer, de 83 años, que no va a esperar morirse. Recuerden ustedes que en Estados Unidos, en la Corte, los magistrados terminan siendo retirados por la vía del tiempo. Cuando se mueren es que les nombran un recambio. O cuando cuando están incapacitados y renuncian también, ¿no? Bueno, él está aludiendo razones de salud, todavía creo que no son muy específicas, pero él está pidiendo la renuncia. Él se va a renunciar por anticipado, pues. Recordemos que, por ejemplo, de los que han fallecido recientemente, podemos contar aquella jueza famosa que tiene incluso documentales por ahí en Netflix, en Amazon Prime. Fue muy mediática, ella luchó mucho contra el cáncer, una jueza de izquierda, porque era de izquierda, que era la jueza Ruth Bader Ginsburg, y ella, bueno, después de fallecer, hace creo que 2 años, todavía estaba mandando Trump, fue nombrado su recambio con una muchacha, por cierto, una jueza muy joven, que era más bien del ala conservadora. De hecho, la Corte, que tiene 9 miembros, se ha inclinado tremendamente hacia la ala conservadora. Creo que los conservadores tienen 1 o 2 jueces por encima en la correlación de fuerzas con los liberales, que llaman dentro de la Corte. Pero ¿por qué traigo este cuento, Daniel? Porque dicen, bueno, esa es la Corte de Justicia, eso ni siquiera me habla de la política de Estados Unidos. No, sí habla de la política, porque lo que se está especulando con el tema de la renuncia de, repito, este magistrado que es del ala liberal, Stephen Breyer, es que él, que sabe que no está para morirse ahorita ya, o sea, porque el tipo tampoco es que está en estado terminal, lo que se dice es que los demócratas en general están jugando por adelantado porque ya los puntos de Biden están cayendo mucho. ¿Por qué? Porque si el señor Breyer se queda allí en el cargo y probablemente ponte tú que Dios le dé vida y fallece dentro de 4 o 5 años, lo que están proyectando los demócratas es que para 4 o 5 años ya obviamente el periodo de Biden haya terminado y esté en la Casa Blanca otra vez un gobierno republicano, de manera que si este señor se muere en una gestión futura, lo más probable es que el magistrado que vaya a ser nombrado en su sustitución sea un magistrado con tendencia conservadora, y la Corte sería para el lado conservador por años, porque como te digo, la correlación ahorita está abierta hacia los conservadores, y si nombran otro más, bueno, prácticamente la legislación de los Estados Unidos con la materia judicial en los Estados Unidos en la Corte Suprema se va a poner súper conservadora en los próximos años. Entonces dicen que en el fondo, para resumir un poco el cuento, lo que se está tratando de hacer una jugada por adelantado. El proceso es que generalmente un magistrado o un candidato a magistrado es nombrado por el propio presidente de la República. Trump lo hizo con esta magistrada cuyo nombre se me escapa, que es joven, con dos. Él le tocaron 2, pero te estoy hablando de la última, cuando murió Bader Ginsburg. Él nombra a esta magistrada y es ratificada por el Congreso, que es el segundo paso. ¿Qué ocurre? Que lo que se está diciendo es que están tratando de jugar por adelantado, no solamente porque estén pensando que van a perder las elecciones después de que termine Biden, si es que termine y como termine. Es que el tema es que como este año hay elecciones de midterm en los Estados Unidos, las elecciones del Congreso, se renueva parte del Congreso, los demócratas están viendo perder la mayoría dentro del Congreso, y entonces el asunto es picar por adelantado. Eso es lo que se está diciendo, que ya el tema del juez está marcando el tema de los partidos en Estados Unidos y está marcando cuál es la perspectiva que tienen sobre todo los demócratas de cara al futuro, donde se le está poniendo el juego chiquito. Bueno, porque fíjate que el último sondeo de opinión que de forma nacional y al cual, por cierto, normalmente es hecho por la gente de CNN y de New York Times, es decir, gente que combatió y combate a los republicanos y que son demócratas y del ala más izquierda, y que hicieron campaña por Biden abiertamente, revela que solamente el 22% de los encuestados a nivel nacional, solamente el 22% de los encuestados a nivel nacional consideran que Joe Biden debe
postularse a una reelección. Es decir, el 78% de los consultados dijo que en su opinión Joe Biden ni siquiera debería presentarse. Y de ese porcentaje, cuando se les pregunta la afiliación partidista, más del 50% de los consultados que dicen que Joe Biden no debería presentarse, votan por el Partido Demócrata. La situación es de tal magnitud y de tal nivel y está en tal o sea, donde está, que aquí ha resucitado hasta Hillary Clinton. Imagínate tú. Daniel, entonces, es que en este momento los mentideros políticos de los Estados Unidos, es decir, tú te metes en las páginas que tienen como columnas de análisis o chismes incluso, están proyectando el escenario Trump-Hillary como el escenario más factible dentro de un campo de probabilidades para el año 2024. Otra vez, recordemos que esa fue la pelea del año 16. Ahora, escándalo adicional sobre la Corte, Daniel, que es lo que no terminé de decir. El tema es que hay todo un mito con que la jueza que van a nombrar, en recambio de la que va a nominar Biden, se dice es una jueza afroamericana y es mujer. Entonces hay en estos mentideros políticos de los Estados Unidos, ¿será que Kamala Harris se baja de la vicepresidencia y va a la Corte? Porque recuerden bueno, me hace el giro copernicano, porque el caso es que Kamala viene más que de ser política, viene de una carrera judicial. Ella olvídate de eso. Olvídate de eso. Pero hay gente diciendo olvídate de eso. Es una faula. Eso es cambiar la mamá por una burra. Eso es mentira. Claro, después que ¿quién después que está en la Casa Blanca se va para la Corte Suprema? Tú eres loco, Ramón. No, eso no pasa. Eso no pasa. Con Kamala Harris, yo no tengo los estudios a la mano, Daniel, pero recuerdo haber leído que la famosa luna de miel con Kamala Harris terminó rapidito. No, eso nunca hubo. La señora está llevando igual que Biden porque la tipa es antipatiquísima, impertinente en sus intervenciones públicas. Cualquier cosa que le pregunte a ella, ella entonces responde con una risita sarcástica y eso a la gente le cae mal. O sea, es así, lamentable, ¿no? Pero es lo que hay. Bueno, tenemos algunos comentarios. Aquí dice una persona que se identifica como Marilyn Che. Dice, o sea que de repente cualquier día vemos a Lara Farías con Jessy Chacón o con Izarrita, que creo vive en Alemania, burda de panas. Pero mira, esa Che que tú te pones allí debe ser de Chávez. Porque los Chávez son brutos, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente que escucha este programa, gracias a Dios, no solamente es inteligente, sino que supera en inteligencia de largo a los conductores de este programa. Y es a ellos que nosotros nos dirigimos y ellos sí entendieron. Obviamente tú estás aquí sobrando, por eso es que no entendiste el comentario. Voy a hablar de otra cosa importante, señora. Le recomiendo que apague la radio o que se vaya para Radio Rumbos. Porque fíjate tú, Neomar, que te voy a una cosa con Radio Rumbo, ¿vale? Bueno, a que le caiga que la chupe. Escúchame. Ajá. Yo creo, me dice el poco olfato que me quedó de mi paso por la Escuela de Estudios Internacionales, que en este momento los Estados Unidos y la OTAN, sus aliados, tienen una buena mano en el póker frente a Rusia, que no se esperaba. Y por esa razón es que van a aumentar la apuesta, van a presionar, o sea, van a poner a Rusia en una situación incómoda. Porque Rusia lo que está planteando, está jugando a la técnica del loco, ¿verdad? Del pistolero loco. Es decir, de que aquí tengo la pistola, lo voy a callar a tiro. Entonces, aquí estoy con la pistola, los voy a callar a tiro. Aquí estoy con la pistola, los voy a callar a tiro. Ese es el loco con la pistola. Entonces, dispara, pues. Este tipo le van a decir, dispara, pues. En tal sentido, ¿qué pasa? Que hay un fenómeno del cual hoy da cuenta, por cierto, el diario ABC. Ya yo había escuchado el término, pero no lo recordaba. Que se llama la Rasputitsa. Rasputitsa. ¿Qué es la Rasputitsa? Resulta ser que el invierno, que se pensaba que iba a ser el enemigo fundamental de Rusia, lo que llaman el general invierno, que fue el que derrotó a Hitler en la Operación Barbarroja, cuando invadió la Unión Soviética, y fue lo que detuvo a Napoleón. En realidad, no fue el invierno, fue la Rasputitsa.
¿Qué es la Rasputitsa? Es que el asunto es que el hielo en esa zona, ¿verdad? O sea, las capas de hielo que te cubren la Tierra, pero cuando el invierno no es lo suficientemente duro, ese hielo se derrite. Y a pesar de que siguen las temperaturas muy bajas, el hielo percola la Tierra y se convierte eso en unos lodazales, hermano querido. Que mira, que hay que ver. Hay que ver. Inclusive hay gente, yo lo disfruto mucho porque hay gente que pone en TikTok y en estas cosas videos tirándose para el lodazal o haciendo cualquier locura con el hecho del lodazal. Y tú ves a los perros metidos creyendo que hay agua y resulta que es un lodazal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que eso fue lo que detuvo a Napoleón en su guerra contra Rusia, porque los soldados metidos, entonces los caballos no podían pasar, se tuvieron que meter por el otro lado, tal, y cuando vinieron a ver, o sea, no podía tal. La infantería, todo lo que este tipo desplegaba ahí, bueno, a menos que el tipo se dedique a hacer una guerra por helicóptero y por avión, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que le hicieron los Estados Unidos diciéndole, dale, no, chico, no te acepto el ultimátum, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Métete, pues, métete. No, que si se mete, se queda en el barro. Entonces, es una situación interesante, porque yo lo que digo es, bueno, de alguna manera, esto es un jueguito, y estos lodazales son lo que son, ¿no? Entonces, lo que te dice es que se está viviendo un invierno que no es tan frío, sino que está más cálido de lo habitual, y entonces el suelo está convertido en barro. Entonces, fíjate que el reportaje, les recomiendo leer el reportaje que tiene el ABC, que pone lo bueno en eso, y recordé el asunto, que se pone fotos de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, el desastre de las tropas, y bueno, ¿qué es la Rasputitsa? La infiltración de agua en el suelo que da lugar a un mar de lodo en el momento de la fusión de las nieves durante la primavera y en el momento de las lluvias de otoño. El barro se ha convertido así en un auténtico aliado de Kiev, es decir, un general de barro que podría impedir el avance de los rusos. Eso me recuerda, Daniel, salvando las distancias, llevamos el corte, como cuando cualquier equipo, sobre todo Venezuela, en el fútbol iban a jugar en La Paz, en Bolivia. Se decía, no, es que los bolivianos son muy malos, la selección es mala, pero ahí no gana el equipo, ahí ganan en las condiciones de terreno, porque el estadio está a demasiada altura y entonces le pega a la altura a todo el que juegue, por eso perdemos siempre en La Paz. Bueno, así que la gente que va a hacer la guerra a Europa del Este. Vamos a aquí nos dicen un geógrafo, mira, porque aquí, por eso es que te digo que lo mejor que tiene este programa es la gente inteligente, que ese fenómeno se llama solifluxión. Échale. Con la solifluxión vamos al corte comercial. ¡Solifluxionéate! Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos pocos minutos antes de despedirnos y vamos a leer algunos mensajes. Aquí dice... bueno, pero es que son anónimos. Yo no leo anónimos porque yo con cobardes, a mí no me gusta andar. Que hablando que nosotros, tal, no.
Vaya a que le den, amigo. Hay más mensajes, vamos a ver. Nos dice Miguel Ochoa, muchachos, sobre Rusia, le recomiendo Rusia. Ver en YouTube el documental Rusia, Revolución Conservadora de Ricardo Marquina Montañana. María Maxey dice que en la Corte Suprema los samuráis están esperando que se muera para nombrar a la jueza. Alba Medina es optimista y dice que seguirá siendo conservadora la Corte, gracias a Dios. Y Meliton Pérez Dorta dice, el pueblo se está muriendo por falta de todo y nadie se ocupa de resolver lo más elemental con dos gobiernos. Alex Izquiel, que parece que tiene algún tipo de problema intestinal, escribe una y otra vez. ¿Qué pasó con la propuesta de Daniel F? Yo no sé quién es Daniel F. Yo sé que Manuel F era un personaje, creo que de La Juana, ¿no? ¿Te acuerdas de Manuel F? Yo creo que era Manuel F, ¿no? Era. Esta gente que viene aquí tiene un programa conmigo. Llégate aquí a Alemania, chicos, lo resolvemos en Alexanderplatz, necio. Está con ese ridículo, esa gente preguntando estupideces. Vas a resolver como a duelo. Aquí nos dice. Aquí dice Indira Guzmán que leyó que Rafael Lacaba es al que van a lanzar para unas futuras elecciones presidenciales. Está bien, bueno, espérenlo. Vamos a creer para volver los creyones todos. Espérenlo ahí. De 128 colores Prismacolor. Y un tatuaje en la frente que diga Prismacolor, Verol. Aquí le dice Fernando Cafroni que la magistrada y el magistrado es Neil Gorsuch, ¿ok? Nos dice que en realidad fueron 3 los magistrados que nombró Trump. Por aquí nos saluda Tamaris, nos saluda Pablo Pimentel, Wilmen Sarda, Iris Muchacho, Isbelia Leones, Jorge Castro nos dice que los chavistas van a hacer una recolección de firmas para dárselas a muchos de los que tienen el carnet de la patria y ni siquiera saben firmar. Bueno, es lamentable. Dice José Castañeda, es obvio, de vicepresidente a presidente, no a juez. Además que ella dice, no, yo puedo llegar en cualquier momento por carambola, presidenta. Porque no es que si tengo que esperar que se muera un juez, mejor espero que se muera un presidente, dirá ella, ¿verdad? Claro. Está en eso, ¿verdad? Kamala dice, todavía tengo 3 años por delante. Claro, la vida. Dice, la vida es chiquita, muchacho. Eso. Dice María Batá. María Batá será familia de Batá, aquel que era el luchador. Basil Batá. La familia, María Alexandra Batá. Dice, ¿cuál referéndum? ¿Cuál presidente? Derrota en Barinas. Bueno, está bien. Mira, hablando de cosas, de gente que está avanzadita de edad para lanzarse a presidente. Ajá. Hoy vi a ese personaje, Alba se va a reír, Alba Medina, porque Alba creo que lo conoce personalmente. ¿A quién? Ese personaje insólito que yo lo tengo en Twitter porque yo soy un ocioso profesional, yo lo sigo a él desde hace muchos años y lo tengo ahí para retuitear las locuras que pone. ¿Quién? Federico Alves ya dio el pistoletazo de que el candidato en 2024 es Henry Ramos Alú. La gente que no ha comprendido el tema del calendario, en el 2024, ¿cuántos años Henry va a tener? Dentro de 2 años, dentro de 2 años. 2 años. Bueno, pero y él se vaya a Venezuela a hacerle campaña. Creo. Debería, para que vaya a cambiarse Curexa, porque por favor, ¿qué te pasa? La gente tiene que ubicarse. Ay, no, de verdad. Gerard Russell nos dice, Daniel, la posición en la Corte Suprema es mucho mejor para ella porque esa posición es de por vida. Ah, bueno, ahí podría claro, y tiene una renta y tiene un estipendio de por vida. Sí, tiene sentido. El próximo juez, dice Salvador Hernández, el próximo juez de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos será una mujer afroamericana, pero no será Harris. Ella será lanzada como presidenta en las próximas elecciones porque Biden no será nominado. Bueno, es que Salvador Hernández es tarotista. Está viendo el futuro. Mira, pero te voy a decir una cosa. Daniel Sánchez me ha dicho lo mismo. Me dijo, acuérdate, no de la magistrada. Me dijo, acuérdate que los demócratas van a perfilar a una afroamericana para 2024. Bueno, no sé yo te digo algo. Tú sabes que a quién tienes tú que vigilar. Vigilarle los pasos. A Michelle Obama. Claro, eso está cantado, chamo. No está tan cantado, todavía es un gallo tapado. Fíjate que la doña va a estar esta semana en la toma de posesión de la militante comunista la esposa de Zelaya en Honduras. Sí, y va Kamala, van las dos. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué hace ella ahí? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Cuánta candidata? Entonces ella va a Centroamérica porque hay una mujer que va a asumir el poder, entonces ella va a tomarse la foto
Ay, mira, vengo aquí a ver una mujer que es presidenta para que vea, unas mujeres podemos ser presidentas. Imagínate tú el ejemplo que ella va a mostrar en los Estados Unidos, una foto con la mujer. Ella va a dar la tarjeta. Escúchame, ella va a tomarse una foto, ella va a tomar procesión de la esposa de un narcopresidente. Y esa señora es también una narcopresidenta. Y son una partida de narcotraficantes en esa clase política. Entonces ella va a tomarse la foto con esa tipa y va a ir para los Estados Unidos a mostrar que si en Honduras pudieron, yo te meto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Que tú eres capaz de abrazarte con unos narcopolíticos. El mensaje que está dando es que ella tiene capacidad de meterse en Honduras. Ella se mete bien para lo hondo, nosotros nos vamos. Mira, ahora sí, es verdad, va a pasar lo de Michelle Obama, porque nuestra astróloga personal e infalible, Alexa Chercia, nos dice, lo de Michelle Obama lo dije hace más de un año. Cuidado, porque esta fue la misma astróloga que dijo cuando en contra de la marea fue capaz de decir, Trump no repite. Y la tildaron de loca. Pero aquí está esta mujer dándome la razón. Cuidado con Michelle Obama, que el futuro se ve negro. Chao. Chao. No. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así